¿Cómo será el anticristo? ¿De qué nación saldrá? ¿Cómo será su carácter? ¿Qué características encontramos en la Biblia de este diabólico personaje? Hoy lo sabremos en este revelador video. Primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La Biblia habla de un gobierno mundial. Este gobierno mundial es conocido en la era moderna y postmoderna como el nuevo orden mundial, que opera en las sociedades secretas de los masones e Illuminatis, representado por la Unión Europea y los Estados Unidos. Su propósito principal es que Satanás reine en el mundo en la persona del anticristo, el último emperador mundial. El hombre de pecado que habla la Biblia tiene varias características que lo hacen tremendamente satánico y perverso. Este hombre, que seguramente será un político poderoso que controlará las naciones y las gobernará por un periodo de tiempo, surgirá como un salvador para los países que, con grandes crisis económicas, guerras, pestes y hambres, solicitarán un líder mundial que traiga la solución a los problemas del mundo. El Papa Francisco dijo en una entrevista que lo que el mundo necesita es un nuevo líder mundial. Hay un ex sacerdote católico llamado Alcides Márquez que asegura que este personaje, el anticristo, se encuentra desde hace algunos años en los aposentos del Vaticano en Roma y está listo para gobernar el mundo. Veamos algunas revelaciones de cómo será el anticristo. Yo voy a darle los versículos y vamos a comentar en cada texto bíblico para que usted apunte con papel y pluma lo que aquí se va a revelar. Daniel 11:36 al 37 nos dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí en este texto de Daniel 11:36 al 37, la Biblia dice que este rey se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Mire bien lo que le estoy diciendo, porque dice la Biblia que él va a prosperar. O sea, este anticristo, este personaje, este político gobernado por el infierno, por un principado, va a tener una victoria, entre comillas, sobre el pueblo de Dios en el tiempo de la gran tribulación, porque lo dice la Biblia y lo vamos a ver en otros versículos más adelante. Dice: del Dios de sus padres no hará caso. Primero, el anticristo viene de una descendencia judía. El anticristo es judío. Lo dice la Biblia: del Dios de sus padres no hará caso. Algunos creen que este personaje saldrá de la tribu de Dan, que fue desechada por Dios en el Antiguo Testamento. Él será un judío, sus padres son judíos. Y dice: ni del amor de las mujeres. O sea, este hombre es un homosexual. Usted sabe que la agenda gay está circulando en este tiempo y está controlando muchas áreas de la sociedad. Ha surgido como Sodoma y Gomorra los homosexuales en este tiempo. Y dice que el anticristo del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mire las características. Tendrá poder, tendrá una victoria, entre comillas, en el tiempo de la tribulación. Sus padres son judíos y será un homosexual. Él puede estar casado, pero será un homosexual. Tremenda revelación. Más revelaciones de cómo será el anticristo. Daniel capítulo 9. Versículos 26 al 27 dice la palabra: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Dice que por otra semana confirmará el pacto. Esta es la semana de la gran tribulación, o los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación comienza con la renovación de un pacto entre judíos y árabes que se llevará a cabo en Israel. Es un pacto entre judíos y árabes. Dice, por otra semana confirmará el pacto. Cuando se confirme ese pacto, y usted lo ve en las noticias, es que ha comenzado la gran tribulación. Pero a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, dice que él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el tercer templo será construido. Y cuando se construye el tercer templo, el anticristo a la mitad de los 7 años se sentará y va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. La Biblia le habla en Mateo 24, la abominación desoladora, que cuando vean la abominación desoladora huyan a los montes. Entonces la Biblia es muy clara que viene un tiempo de gran tribulación con la aparición del anticristo. Apocalipsis capítulo 13 versículos 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice en Apocalipsis capítulo 13 versículos 7 al 8 que se le permite hacer guerra contra los santos y que él lo va a vencer. La Biblia es clara. Los santos, como dice el apóstol Pablo, somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, no solamente sobre Israel. No es sobre Israel, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a controlar el mundo en 7 años. O sea, este es el anticristo, el que va a gobernar las naciones poderosamente y que va a traer destrucción al mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 habla de más características y de cómo será el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremenda revelación. Dice que él se va a sentar. Él se va a sentar en el templo de Dios a los 3 años y medio. Él trae una paz ficticia. Los primeros 3 años y medio trae una paz entre comillas. Pero a los 3 años y medio se sienta en el templo y después siguen 3 años y medio más de gran tribulación. Él se hace pasar por Dios y los judíos van a creer que él es el Mesías que esperaban. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 al 3 dice la palabra: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, él habló de señales, pero también el apóstol Pablo, mire bien lo que le voy a decir. El apóstol Pablo le dice, porque estaban hablando de cuándo iba a venir Jesús, de cuándo vendría Jesús. Entonces le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero se manifiesta la apostasía y es lo que estamos viendo ahora en la iglesia moderna. La iglesia está apostatando de la fe y de 200, 300 años para acá se han venido predicando una serie de herejías y se han metido en la iglesia como verdades y la gente las sigue predicando como si fueran verdades absolutas, sin saber o sabiendo algunos que son unos herejes. Hermanos míos, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así le llama la Biblia al anticristo, el hombre de pecado. Primero es la apostasía, después es el hombre de pecado y después es la segunda venida de Cristo. La Biblia es clara. Daniel 8, 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando el pueblo de Israel comience con el tercer templo ya a instalarlo, porque ya está construido, el tercer templo ya está prefabricado,
Pero la Biblia habla de que este cuerno pequeño, porque la Biblia le llama también al anticristo el cuerno pequeño. Dice que este crece al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandece hasta el ejército del cielo. Y dice la Biblia que cuando este hombre se engrandece, después de eso es quitado el continuo sacrificio, porque cuando comienza el tercer templo, cuando se instale, comenzarán los judíos a hacer sacrificios a Dios en el tercer templo, como lo hacían antes en el Antiguo Testamento. Pero a la mitad de la semana de los 7 años, el anticristo va a contaminar el santuario. El anticristo le llaman la abominación desoladora, y el anticristo va a traer una maldición sobre el santuario y se va a hacer pasar por Dios. Daniel 7 del 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo saldrá del antiguo imperio romano que gobernó Europa y el norte de Asia y parte de África. El antiguo imperio romano que gobernó en el tiempo de Jesús ahora gobierna en la parte espiritual y es el Vaticano. Pero surgirá el anticristo del Vaticano, surgirá el anticristo. Le llaman el cuerno pequeño, que surge de la cuarta bestia, porque la cuarta bestia es el imperio romano. Entonces el anticristo sale de Europa. El anticristo sale de Europa, entre Europa y Asia. De allí saldrá el anticristo. Él no saldrá de Estados Unidos. No nos confundamos. Dice la Biblia que la cuarta bestia sale del antiguo imperio romano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también dice la Biblia que este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Significa que hablaba grandes cosas, que él es sabio con una sabiduría del diablo y que con esa sabiduría va a controlar y gobernar el mundo. La gente se rendirá ante lo que este hombre hable. Es un político con una sabiduría del infierno y la gente se va a rendir y lo va a adorar. Es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara, hermanos. Les he hablado de algunas características de cómo será el anticristo. Usted vea este video varias veces, tome nota, escríbalo en un cuaderno para que no se le olvide de cuándo surgirá, cómo será, de dónde surgirá y quién será este personaje diabólico llamado el anticristo. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios les bendiga a todos y los prospere. Dios les bendiga siempre.